Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud estaba maravillada y decía: nunca se había visto semejante cosa en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría las ciudades, los pueblos, enseñando en sinagogas, predicando el reino de Dios, curando enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces le dijo a los discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Esta escena del evangelio de hoy nos pone como tres consideraciones. La primera de ellas es la compasión que Jesús siente ante las personas necesitadas, enfermas, poseídas por el demonio, trituradas por el dolor, alejadas de Dios. Por eso es que realizó milagros y prodigios. La misión principal de Jesús es anunciar el reino de Dios, es hablarnos de su Padre. No es venir a solucionarnos problemas temporales. No obstante, ese corazón misericordioso no permanece indolente o indiferente ante el sufrimiento humano. Se sorprenden ante los milagros. La gente queda estupefacta y sus comentarios no se hacen esperar. Nunca se había visto algo semejante en Israel. El segundo punto o consideración es la reacción ingrata, desacertada y malvada, y me atrevo a decir hasta diabólica, de los enemigos de Jesús, los fariseos. No podemos olvidar que es curioso que quienes habían sido llamados por Dios para hablarle al pueblo de Dios son los que rechazan en primer momento a Jesús. Son los que se cierran, se obstinan completamente ante la manifestación y los prodigios que se habían anunciado ya desde el Antiguo Testamento. Efectivamente, la profecía decía que cuando el Mesías llegara, los ciegos verán, los sordos oirán, la lengua de los mudos cantará, los paralíticos caminarán, y todo esto estaba sucediendo. Pero no hay peor ciego, peor sordo que el que no quiere ver ni oír. Y esta era la situación que estaban padeciendo los que se suponía debían de haber conocido primero que nadie el mesianismo en la persona de Jesús. Y llegaron al colmo la envidia de los fariseos, que llegaron a comentar: este expulsa a los demonios con autoridad del mismo demonio. Es el colmo. Tras cuernos palos, como dice el refrán. Le están mordiendo la mano al que les está dando de comer. Están calumniando a Jesús.
Hay un pecado que el mismo Jesús advierte seriamente y que se llama el pecado que va contra el Espíritu Santo. Y cuando yo veo esta obstinación, este cerebro enllavado como una caja fuerte que le das para adelante y para atrás, y si no tenés la combinación no la podés abrir. Esto es lo que les estaba sucediendo a los fariseos y escribas. Y llegaron al atrevimiento de levantar calumnias contra el Señor. Este expulsa a los demonios con la autoridad del príncipe de los demonios. Yo creo que es pecado contra el Espíritu Santo. Y es el pecado que no tiene perdón, dice Jesús. ¿Por qué no tiene perdón ese pecado? Porque no se abre uno a la misericordia y a la gracia divina. ¿Cuál es la condición para que seamos perdonados? Darnos cuenta que estamos en el pecado. Mientras no reconozcamos que determinada actitud que estamos cometiendo es pecaminosa, nosotros no vamos a poder dar el siguiente paso, que es pedirle al Señor, si es que no estamos arrepentidos, por lo menos pedirle al Señor que me permita tener conciencia y vergüenza de esta actitud negativa, pecaminosa, pervertida que yo estoy practicando en mi vida. Entonces la tragedia de los fariseos y de mucha gente de siempre es que estando en el pecado, en la oscuridad, no se dan cuenta o no se quieren enterar que están mal. El tercer aspecto de este evangelio, después de la actitud misericordiosa del Señor ante los enfermos, después de curarlos en sus dolencias a quienes vienen a pedir su ayuda, y de ver el Señor seguramente con mucho dolor el rechazo que los líderes religiosos de su pueblo tienen para con Él, veamos ahora lo que Jesús hizo y dijo ante aquella realidad de multitudes extenuadas y desamparadas que estaban como ovejas sin pastor. Creo que hoy en día existen también muchas ovejas desamparadas, cansadas, agotadas, vapuleadas, violadas, asaltadas. ¿Y qué hacemos los pastores por ellas? Cuando viene una persona a un templo, a una oficina parroquial, ¿qué palabra nosotros le compartimos a esta alma que viene quizás desbaratada, destruida, arruinada? Bueno, lo primero es ver si la recibimos, porque también hoy en día sucede que las casas curales se han convertido en oficinas burocráticas. Aló, quiero una audiencia con el señor cura párroco. Pues fíjese que no se puede porque no está disponible. Ah, qué lástima, le llevaba una donación. Déjeme ver si la puede atender. Así son las situaciones hoy, movidas nada más que por intereses económicos. Y esto duele, esto no es ser un buen pastor. Si me pagaste atiendo, si no, no. Entonces estamos cayendo en una simonía, porque que somos los que administramos los tesoros de la gracia de Dios, estamos vendiendo estos tesoros y esto es pecado grave. A veces me cuesta entender, por ejemplo, el cumplimiento de las vocaciones. No me refiero a las vocaciones sacerdotales solamente, sino a la vocación, por ejemplo, de un médico, a la vocación de un abogado, de un profesional que sea. ¿Cómo te van a atender bien si pagas? ¿Cómo te van a dar un mejor trato y te van a curar de tus enfermedades si pagas? Desgraciadamente, inmediatamente cambiamos la actitud cuando vemos el billete. ¿Por qué? Porque nos falta sentido auténtico de caridad y de compasión hacia los demás. Jesús se compadecía.
Jesús en ningún momento pedía algo a cambio cuando hacía estos milagros, estos prodigios. Ni siquiera los hacía para convencer a aquellos cerebros obtusos y cerrados de los fariseos. Ellos lo veían y era como que llovía, se hacían los que no les importaba, pero por dentro les corroía la envidia. Ante la multitud por la que tenemos que evangelizar, Jesús se sorprende. Y lo que dice es: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. ¿Quiénes son los que se preparan para ser obreros en medio de este campo del mundo? Pues en el sentido espiritual, los pastores de las almas. En nuestra fe católica, nosotros los sacerdotes, colaborándonos laicos comprometidos en las distintas áreas pastorales. Por eso es que se llama pastorales. Viene del ser pastor. No es áreas empresariales donde vamos a buscar cómo hacer más plata. Es áreas pastorales. El fuerte llamado que Jesús nos hace es: busquen obreros. Pero curiosamente Jesús da un viraje y sorprendentemente lo que dice es: oren, pidan al dueño de la mies que envíe operarios, trabajadores a sus campos. En este último punto del Evangelio quiero lanzar un interrogante. ¿Será que ustedes y yo oramos por las vocaciones? ¿De verdad hacemos peticiones al Padre que nos dé santos pastores? Hay un refrán que dice que cada pueblo tiene el gobernador que merece. Yo creo que nos debemos de cuestionar. Y yo creo que podemos aplicar también: cada parroquia tiene el párroco que merece. ¿Será que nosotros oramos por la santificación de nuestros pastores? ¿O me dedico únicamente a destruir, a criticar, a murmurar contra mis pastores? Si yo me doy cuenta sobre la debilidad de uno de mis sacerdotes, busco cómo lavar la ropa sucia y tenderla al fondo de la casa y simultáneamente entregarme a la penitencia, a la oración por la conversión de esta alma consagrada, ¿o hago lo contrario? Lavo la ropa y la tiendo en la plaza donde todo el mundo venga a darse cuenta de los pecados de este hombre. Yo creo que también hay que moverse pidiéndole al Señor las vocaciones. Pero la primera actitud que se debe tener es la de pedirle al dueño de la mies, al dueño de las almas, que nos regale vocaciones auténticas de pastores en la iglesia. Podemos, por supuesto, considerar una serie de trabajos a realizar para que esto funcione. Reuniones, estudios. Y tenemos que movernos, hacer actividades, porque estamos en un mundo donde sin el dinero, desgraciadamente, no se va muy largo. Dinero, infraestructura, maestros extraordinarios de auténtica vocación en el seminario, donde están las vocaciones, que se tomen la tarea en serio y que hagan caer en cuenta a los candidatos al ministerio sacerdotal que se deben únicamente a Jesús, el supremo y único buen pastor, que no es que vamos a trabajar en una empresa o en una ONG. Todo esto es una exigencia en todo tiempo, pero creo que más ahora, cuando el mundo está adoleciendo de la presencia y del amor de Dios. Hay que formar bien a los candidatos al ministerio sacerdotal y soportar las disensiones que vengan por el camino. Podemos caer en la tentación de trabajar solamente por nuestra cuenta en aquello que se llama activismo. Pero si no
bajamos, si no hacemos el tiempo a la oración, no vamos a correr largo, porque la obra no es de nosotros, sino del Señor. Pongamos pues en intención esta oración, porque es necesario auténticos pastores que nos vengan a hablar de Dios, que nos vengan a decir que hay vida eterna, que los veamos atendiendo cariñosamente a los enfermos cuando seamos solicitados para este ministerio para el cual nos ordenamos sacerdotes. Que abramos las puertas del corazón de nuestras parroquias, de nuestras oficinas, de nuestras distintas áreas pastorales, no con ansias de notoriedad ante el mundo para que se nos pongan medallas en el pecho, no para buscar promociones en carrerismo eclesiástico, que yo trabajo más y por eso merezco ser ascendido. El único ascenso que nosotros debemos buscar y por el cual tenemos que trabajar incansablemente es el de ser santos. ¿Y saben ustedes a qué estamos llamados los cristianos en resumen? Y con mayor razón el ministro, a mostrar el rostro de Dios en medio de nuestro pueblo. La gente que viene a buscarnos para que le demos unas palabras de ánimo, para que les demos un consejo, o para hacer un paño de lágrimas, o para que se sacudan los mocos porque andan llorando y andan tristes, quieren ver en los pastores a Dios. ¿Y será que nosotros estamos mostrando el rostro de Dios en estas almas quebrantadas, heridas y apaleadas? Termino con una anécdota. En una ocasión la Madre Teresa de Calcuta dio una conferencia ante la ONU. Una vez que terminó sus palabras, bajando del estrado, aquella poco agraciada en belleza física, pero bellísima en su alma, bajó del estrado, estaba una persona que se le acercó y le dijo lo siguiente: hermana, Madre Teresa, hoy he visto a Dios en usted. ¿Qué tenía esta mujer que extraordinariamente irradiaba esa luz? Tenía en su corazón amor a Dios y a su semejante. Termino con una interrogante. Cuando los demás vienen a ustedes y a mí, ¿con quién se encuentran? ¿Con Dios o con Satanás? Cada uno sabrá la respuesta sincera de sus palabras y de sus acciones. Que Dios nos ayude. Amén.